A todos, muchas gracias por la invitación. Tengo que agradecer especialmente al presidente que cuando asumió, ya en aquel momento me había pedido que hiciera alguna charla aquí, así que le agradezco a él. Le agradezco al doctor Ottati haberme convocado para la próxima gestión de él, que trataremos de poder ayudar en lo que corresponde. Quiero hacer un recuerdo, si me permiten, a mi padrino, Raúl Barbero, que este año cumplió 100 años y se hicieron algunos homenajes. Fue padrino mío de tal manera que no en homenaje, sino en un recuerdo importante hacia una personalidad rotaria como fue Raúl Barbero. Les agradezco a ustedes de estar aquí, a pesar del clima que hay, y que espero que la digestión no les haga mal después de la conversación que tenemos. Soy médico, como se dijo aquí, hice medicina, hice cirugía, hice mucho tiempo neurocirugía, y después no se podían hacer las dos especialidades y estaba haciendo lo que hoy se denomina imagenología intervencionista, que es las intervenciones de las arterias y las venas por dentro. En todas estas cosas tuvimos la suerte por nuestra inquietud en ser pioneros, tanto en la imagenología como la tomografía, la resonancia y toda esta parte de intervencionismo. Yo creo que estábamos comenzando ya, casi sin darnos cuenta, lo que hoy es la inteligencia artificial, que es un camino tan importante que a mí, como digo, me quedan cada día menos corte de pelo, pero pueden suceder que hasta los médicos desaparezcan. Yo vengo ahora de unas reuniones de inteligencia artificial y es parte de lo que uno comenzó con este equipamiento y estas cosas nuevas que se hacen ahora, y realmente en mi servicio es un pionero en estas cosas nuevas de esta inteligencia artificial, y como al final voy a decir que tengo también un camino nuevo para despistar los accidentes vasculares encefálicos cerebrales, de tal manera que vamos a conversar de lo que es la Antártida, mi experiencia ahí, parte de mi vida, lo que encontramos, como digo yo, más que descubrir el omega 3 en el krill y sus propiedades que tiene, que son muy, pero muy importantes. Parte de la historia es que uno siempre dentro de las arterias veía lo que es el colesterol, la grasa, lo que ocluye las arterias, lo que produce el infarto. No hay infarto solamente de miocardio, el infarto es infarto de cerebro, infarto de miembros inferiores, aparato digestivo, de las renales. Infarto es cuando se ocluye una arteria. Uno le da infarto al corazón, le da esa predominancia, pero no es tan así. El infarto cerebral es muy importante. Uno dentro de las arterias habitualmente se me ocurrió cómo podíamos hacer, buscar algo para poder destapar la arteria, porque en realidad somos cañeros que podemos tapar, como hago yo en algunas intervenciones, en los tumores, en las hemorragias, tapar arterias, pero también en esta enfermedad que es la aterosclerosis, la arterioesclerosis, la angiosclerosis, el colesterol, lo que ocluye la arteria, no tenemos nada. Tenemos medicamentos, pero no tenemos la etiología. Y se me ocurrió ir a la Antártida a estudiar en los pingüinos. Es una cosa muy curiosa, pero fue así que al principio se tomó un poco a la risa, diría, un poco delirante, pero tuve la suerte que vino un investigador inglés y que dijo que era una idea buena en el Instituto Antártico. El Instituto Antártico nos abrió las puertas. El general Galarza, en ese momento una de las distinciones más importantes como general y como visionario
que dirigió el Instituto Antártico en sus casi comienzos, nos abrió las puertas y ahí fuimos a la Antártida. Las primeras experiencias las hicimos con los pingüinos que paraban aquí en el buceo, con la promesa de devolvernos, porque el que tenía los pingüinos los quería mucho y los quería tener vivos. Entonces nos prestó para hacer las experiencias y se los devolvimos con vida. De tal manera que ahí ya arrancamos a la Antártida. ¿Cómo fuimos a la Antártida? Como muchos creen, la ropa especial. No, yo específicamente llevaba los calzoncillos largos de mi papá, como se usaba antiguamente, ropa hecha casera. No teníamos ropa importante y el medio de transporte era el Fairchild, el hermano del que quedó en los Andes. De tal manera que ese avión que estaba modificado, cosa muy importante y difícil de comprender porque las empresas no permiten mucho, hubo un coronel, Aita, que se le ocurrió poner los contenedores de benzina dentro del avión, porque como no había alternativa, teníamos que llevar benzina dentro del avión. Era en realidad, como van a ver, una bomba volando eso. Bueno, y ahí fuimos, y ahí instalamos la base uruguaya Antártica Artigas, ahí pusimos los Wanigan, que quiere decir Wanigan, lo que diferencia con la heladera. La heladera guarda el frío adentro y el calor afuera. El Wanigan guarda el calor adentro y el frío afuera. Ahí no había títulos, no había nada. Trabajábamos día y noche, nos jugábamos la vida con cosas que nos pasó, algunos accidentes. Y bueno, pero aquí estamos. El medio de transporte es uno de los barcos. Aquí tenemos la bandera uruguaya, parte de la base con nieve. Estos son los Wanigan, como dije. Aquí tenemos la torta grande de la Antártida, las bases uruguayas, que ahora tiene dos bases. Tiene la base antártica, que es la científica, y la otra base más al continente, que está abierta solamente en el verano antártico. La base científica Artigas está a 3.700 kilómetros de Montevideo. Este es un momento que el verano antártico, como ven, poca nieve, ven los Wanigan, las instalaciones, ha ido mejorando. Aquí es donde hacíamos nuestras experiencias, en estos lugares que hacía mucho frío. Ahí llevamos una mesa quirúrgica, llevamos un aparato de rayo portátil, tratábamos a los pingüinos como si fueran seres humanos, los operábamos, les hicimos las arteriografías como hacemos a los seres humanos acá, revelando las placas ahí. Todo esto está todo publicado. Hay veces que tenía que poner los brazos, las manos debajo de las axilas del frío que hacía. No teníamos, como todo el día era difícil, nos venían a avisar, hay que almorzar, hay que cenar y hay que dormir, porque como era todo el día a día, pasaba un poco desapercibido eso. Hay un día de tormenta y con mucha nieve. Aquí es donde hacemos las primeras experiencias. Otra vista de la base, otra vista aérea, y acá hay un lago donde ahí se toma el agua que se usa en la base. La base ha ido creciendo. En aquella época estábamos nada más que 10, 12, ahora se pueden estar 20, 25 personas, los científicos y los militares, que son los que nos guardan la vida y nos trasladan. Fue fundada en 1984, nosotros llegamos en el 85 ya en la primera etapa de las experiencias. Esta es una foto antigua mía de la época esa. Como ven, la ropa no era nada adecuada. Los medios de transporte que teníamos son el barco, estos transportadores que los canjeamos con los rusos por comida, que ellos no tenían comida y nosotros lo canjeamos con servicio de comida y de ropa. A los rusos los venían a ver una vez por año nada más, entonces iban sus abastecimientos bajando. Este es el C-130, uno de los dos que donaron. Primero íbamos en el Fairchild, después en el C-130. El Fairchild, como dice, tienen 2 ventiladores, este tiene 4 ventiladores. Hay un helicóptero, esta es la salida uno de los días que se fue, ahí hay un iceberg. Y este es el Fairchild, como lo ven, con los dos motores
y como ven los tanques que le dije de benzina adentro, aquí tenían unas colchonetas y ahí nos tirábamos para dormir o descansar. Como ven, era una bomba en el aire, porque además llevábamos la ropa y la comida, que era todo por peso, y como no llevaba mucho peso, porque tenía que ir tocando en varios aeropuertos, era lo justo y pesado. De tal manera que esto está el avión ahí, ahora que se muestra, porque el olor que había adentro, benzina y eso, porque pasaba de aquí a los tanques, ¿no? Este es el C-130, el grande, y este fue el accidente más grande que tuvimos. 2 accidentes, uno nuestro. Iba yo también, iba el presidente de la República en ese momento, se salió parte del fuselaje. Este es el piloto que nos salvó, Daniel Olmedo, por fatiga de metal. Sé que tuvimos que bajar de 6.000 a 1.500 metros, volar 4 horas más o menos. Este era parte del agujero que se veía el cielo desde dentro del avión. Eso explotó todo arriba mío, pero Olmedo bajó, disminuyó la marcha y retornamos a Punta Arena, de tal manera que el doctor Lacalle decía, los de abajo estarán contentos porque el escalafón se va a mover. Seguro, nos caíamos en el agua y moríamos todos congelados porque no había prácticamente ni chalecos. Y el otro accidente grande fue que que tuvimos que atender unos turistas en el primer vuelo, que alquilaron un avión en Punta Arena y quedaron los 15 contra una montaña de nieve, que había una tormenta ese fin de año. Quedaron los 15 decapitados, sin pierna y sin brazo. Imagínense todo ese tema en la Antártida, y además sin madera para hacer cajones, ya imagínense en eso, ¿no? Tuvimos varias cosas desagradables, difícil, y más para uno que no estaba acostumbrado a estos accidentes y a estas cosas. El invierno antártico es muy duro. Recuerden que es el lugar más inhóspito del mundo, la Antártida, y el Uruguay ha mantenido y sigue manteniendo sus bases ahí. En el verano antártico, como ven, el helicóptero, y hay menos nieve, de tal manera que es cuando podemos trabajar más. ¿Ven los Wanigan? Este es uno de los investigadores de la época, este soy yo. Ven la ropa que teníamos, miren, nada adecuado. De pingüinos hay 17 especies, esta se llama papúa, que tiene el pico colorado, los medios de transporte que teníamos, e insisto, nosotros estábamos autorizados a hacer las experiencias con los pingüinos, a tratarlos como seres humanos, como se trata acá en el continente, porque esto es muy importante. Esta es parte del laboratorio, como les dije. Llevamos una mesa, llevamos una centrífuga, microscopio y un aparato de rayos, como le dije, para hacer la arterografía. Este es el continente antártico, y aquí está la distribución del krill. El krill, hay el doble de la biomasa del ser humano. Si hay 10 kilos de ser humano, hay 20 de krill, no va a haber problema. Está distribuido en todos los mares, sobre todo el 90% en el sur, y que se mantiene limpia las aguas de ahí, de tal manera que no hay contaminación por ahora. Hay islas de krill, de los cuales en el centro el krill está muerto, de tal manera que hay momentos de pescar el krill, qué clase de krill, cuándo se pesca, hay todo un control de permiso para tanto de pesca de otras especies y del krill, de tal manera que hoy el krill se pesca, y este omega 3 que yo les voy a comentar ahora al final es el que hicimos nosotros hace 35 años en la Antártida en forma experimental. Como ven, el krill dentro de la cadena trófica, todos los animales que están allá, desde la ballena a la orca, todos comen krill. Este es el krill. Acá tienen 2 pingüinos con sus pollitos. Imagínense que en la primera estadía, cuando vine, que yo convivía en unas pingüineras que son miles y miles de pingüinos, entre el ruido y el olor, porque el pingüino tiene cloaca, es un ave,
Yo creo que quedé más de un mes con olor a pingüino acá en Montevideo porque era casi imposible sacarse el olor y el ruido dentro de la cabeza de las pingüineras. Acá tiene otro pingüino con 2 pollitos, recuerdo que puede ser macho o hembra, que van a buscar comida al mar y traen y alimentan a sus pollos por vomitar, regurgitación, o sea que toda la primera alimentación del pingüino chico es por regurgitación. Acá tienen un krill, que es, como les dije, la mayor fuente de alimentación de todos los animales que están en la Antártida. Ahí tienen un krill solo. Lo que hay que hacer en el krill para el uso de los productos medicinales, hay que sacarle la caparazón y las tripas. ¿Cómo se hace esto? Los rusos tenían mecanismo de agua caliente a presión. Cuando cayó Rusia, cayeron los barcos de Rusia, nosotros buscamos, no lo inventé yo, pero yo asesoré al barco que fui a pescar acá, que pescó muy bien, con centrífugas. A diferente velocidad sacaba las tripitas y a diferente velocidad sacaba la caparazón. La caparazón hay que sacarlo rápido porque tiene flúor y el flúor es cancerígeno. De tal manera, lo que se usa para el producto es el cuerpo del krill. Ahí tiene una cantidad de krill, como ven, colorado porque tiene astaxantina, que es un antioxidante. A la falta de omega 3 y enfermedades, sin lugar a dudas, hoy está comprobado que es una grasa buena. El cuerpo necesita grasa, sea grasa mala o grasa buena. La grasa mala es la energía, la grasa buena es la que contrarresta la grasa mala. La grasa mala hoy, en la gran alimentación que tenemos, ha superado tremendamente los valores que nosotros pretendemos que estén bajos. Hoy hay 20-30% de grasa mala y 1, 2 o 3% nada más de grasa buena. Lo que hay que hacer es bajar en la alimentación, sin lugar a dudas, en la alimentación bajar las grasas malas y aumentar las grasas buenas. Como en la alimentación no existe hoy la grasa buena, porque son todos alimentos prácticamente preformados, conservados, de tal manera que tenemos que tomarla en la alimentación de otra manera, y no hay otra manera de poder llegar con el alimento, a pesar de que hay alimentos funcionales, como hice yo también, los huevos que le dimos de comer a la gallina y tienen huevos con omega 3, leche con omega 3, pan, pero eso no es suficiente, hay que complementarla con más, porque tendría que haber, todos los alimentos tendrían que ser funcionales. El omega 3 de krill es bastante diferente al de pescado. El de pescado es bueno, tiene las propiedades que dijimos todas las vidas, pero el de krill tiene mejores propiedades. Yo diría que no es mejor, sino que es más efectivo, entra a la célula mucho más rápido. La consumición se hace rápidamente después de la alimentación, porque tiene fosfolípidos y tiene un antioxidante que se llama astaxantina. Inmediatamente entra a la célula. Y les recuerdo que todas las células del cuerpo tienen en su membrana omega 3, necesitan omega 3, de tal manera que tiene que estar sí o sí en la alimentación. Aquí está la Antártida, aquí tienen el área de captura, vieron que estaba todo lleno de krill, bueno, pero hay lugares especiales donde queda el hielo aparte, pero hay lugares donde hay que ir a pescar el krill y eso. Como les dije, las grasas son nutrientes y son la nafta, la benzina del auto, la energía en el ser humano son los omega 3, los lípidos, las grasas. Aquí tienen un par de pingüinos, ve que los nidos los hacen ellos mismos, van a buscar sus piedritas y ahí tienen sus pollos, a veces 2 y a veces 1. Los cuidan, mire que la sescúa, que es como una gaviota, viene, le pega un picotón en la cola, lo trata de matar y lo roba y se lo lleva por su alimentación. Cuidan a sus pollitos con un cariño tremendo, porque van corriendo, vienen, no lo dejan, porque las escúas andan volando buscándolo para robarlo y comérselos. Las grasas y los aceites son tremendamente importantes. Hay 3 clases de grasa, como ven acá: las saturadas, insaturadas y las monoinsaturadas.
Las saturadas son las malas, el omega 6 y lo demás, donde está en los aceites vegetales, la grasa, la manteca, la margarina y la carne. Después tenemos las monoinsaturadas, que es ni buena ni mala, pero es agradable, que es el aceite de oliva, que anda bien. Y las grasas poliinsaturadas son las que necesitamos y las que tienen propiedades terapéuticas. Propiedades terapéuticas son las grasas poliinsaturadas, y que habitualmente son del mar, tanto de los peces o del krill o de las algas. Por hoy en día son esos tres lugares, porque se alimentan del fitoplancton, que es donde surge la cadena del omega 3, en el microorganismo del fitoplancton. Como ven, siempre, además, son varias las grasas. Las importantes son esas, como decimos, el omega 3 y el omega 6. Son poliinsaturadas. Una tiene diferente cadena en la química, en los carbonos, y una es buena y la otra es mala. El omega 3 de krill, como le dije, con los fosfolípidos y la astaxantina, es tremendamente más efectivo. Como ven, el fosfolípido en la forma química, como le dije, entra mucho y mucho más fácil, porque no requieren sales biliares para ser digerido. El omega 3 de krill es un aceite, pero que se entrevera con el agua, y lo van a ver en los alimentos sin problema. El de pescado es un aceite puro que queda sobrenadando en la alimentación. Como le dije, está en todas las membranas del cuerpo. La absorción es 70-80% superior, porque tiene biodisponibilidad mayor el de krill. Como les dije recién, aquí tienen el de pescado y aquí tienen el omega 3 de krill. Como ven, queda flotando el de pescado, el otro se entrevera con la comida, por eso se digiere mejor, no tiene problema en el retrogusto, como tiene a veces el de pescado para algunos pacientes que dicen que el retrogusto les hace mal y no les gusta. El krill tiene el potente antioxidante como la astaxantina, y los beneficios son, en forma positiva, los factores neutróficos, cascada inflamatoria, daño oxidativo, y atraviesa la barrera hematoencefálica. Las propiedades del omega 3. ¿Por qué digo? Porque los omega 3 del mar son los que tienen propiedades terapéuticas. Hoy en día son los únicos que tienen propiedades terapéuticas. Que quede bien claro esto. ¿Y por qué? Porque además tienen estas dos grasas, el EPA y el DHA. Inhibe la inflamación, es un potente antiinflamatorio, Disminuye los triglicéridos, que es una grasa. Es antiagregario plaquetario, la sangre se mantiene mucho más líquida y tiene menos posibilidades de ocluir las arterias. Es un vasodilatador y reduce el ataque cardíaco. Y el DHA, desarrollo del cerebro, de la retina, el trastorno de la conducta, mejora la parte cognitiva, toda causa de mortalidad la desciende y disminuye la muerte cardíaca. Son esenciales porque el cuerpo no los fabrica, los necesitamos comer, no los fabrica, el metabolismo no los fabrica. La importancia es, ¿desde cuándo hay que tomar? Desde el acto de la concepción, porque el cerebro precisa grasa buena. La madre come, le pasa por la placenta y después le dará por la leche materna. Eso es indispensable. Es una de las conversaciones que tuve con el Papa en ese tema. La diabetes termina siendo enfermedad vascular sin lugar a duda, con trastornos en los ojos, pérdida de visión, pérdida de miembros, oclusión de las arterias, de tal manera que los diabéticos que son enfermos vasculares tienen que prevenir, además de sus medicamentos, su ejercicio y su dieta, el omega 3. La hipertensión, la parte vascular de todo el cuerpo, la inmunología, que todo lo que es procesos reumatológicos, los procesos cáncer, SIDA, todos esos procesos inmunológicos necesitan omega 3. No digan que curamos con el omega 3 el cáncer, sino que mejoramos la situación para que los otros medicamentos sirvan y sean más efectivos.
En los deportes, en la neurología, en todo lo que es en la depresión, Alzheimer, el Parkinson, en la parte de los niños. Aquí está, el omega 3, baja los triglicéridos, antidiurético plaquetario, la placa ateroma de colesterol de grasa la disminuye de calibre, lo demostramos nosotros, fuimos premiados también por ese tema de demostrar que la placa disminuía sin lugar a duda de tamaño. Ven como acá dice, sobre colagenosis, baja la colagenosis, antiinflamatorio, baja la presión, para los dolores, regula el colesterol, pero además es analgésico. ¿Desde cuándo hay que tomar? Como digo yo, desde la mujer embarazada. Eso hay que tenerlo bien presente. Desde la mujer embarazada hasta nuestros últimos días de nuestra vida necesitamos alimentarnos de omega 3. Porque ese omega 3, como dije, va a darle al niño, hay trabajos ya no nuestros, sino de otros autores, que los niños esos en la escuela no repiten como los que no están alimentados, de tal manera que ese niño intelectualmente, la parte de la vista y la parte de la inmunología es mejor que el que no está alimentado de omega 3. Eso está comprobado por otros autores, no por nosotros. Como ven, le digo que la madre tiene que comer desde el acto de ahí. La leche materna previene las enfermedades infecciosas al estimular la inmunología. Todo lo que es enfermedades de la juventud, esclerosis múltiple y estas enfermedades que no tienen tratamiento, son inmunológicas y hay algunos productos, pero el omega 3 hoy lo están usando para mejorar esa situación de estas enfermedades de la juventud. En las enfermedades de las vasculares, en el preoperatorio, posoperatorio, en la estenosis y en la restenosis. En el preoperatorio podemos tomar eso, en el operatorio también, pero después que se opera no está curado, está mejorado. Las enfermedades crónicas no las curamos, las mejoramos los médicos, de tal manera que esa mejoría va a poder hacerse de vuelta a la enfermedad o la enfermedad va a seguir avanzando, de tal manera que el omega 3, como dice acá, en la restenosis arterial, en la vuelta hay que tomarlo para prevenirlo. Como ven acá, disminuye la mortalidad en el 30% y el paro cardíaco en el 60%. Todo el árbol arterial es una mortalidad de 42%. Recuerden que el árbol arterial es todo y en el mundo. El 22% se mueren y además son accidentes y enfermedades infecciosas. Lo vascular es lo que predomina. Hay una arteria acá enferma, una arteria libre, y como ven en la balanza, el omega 6 dominando el omega 3. Esto tiene que suceder al revés, o por lo menos que haya un equilibrio mejor. El real hoy es 1,20 a 50, tolerable 1 a 10, y el ideal, como les dije, de 1 a 5. 1 a 5, 2 o 3 a 10 como parte, para que haya un equilibrio correcto. Tiene una amplia protección cardiovascular, reduce el colesterol malo, aumenta el colesterol bueno, disminuye la presión arterial y todas las membranas del cuerpo, incluyendo las del cerebro, están mejoradas con el omega 3. Y como ven acá, el aceite de pescado y el aceite de krill, la efectividad en el colesterol, en el malo, en el total y en la glucosa de sangre es superior, todos los números, con el aceite de krill. Los beneficios son superiores. Esta nueva generación que llamamos protege toda la parte neurológica, se absorbe mejor, tiene más estabilidad y no está contaminada, como dije, la inmunología, cáncer, sida, reuma y otras enfermedades. La dosis es más o menos de 1 gramo por día. Este es el día que nos dieron el premio Príncipe de Asturias. Y como resumen, quiero decirle que el omega 3 tiene todas estas propiedades que dije, desde lo osteoarticular, la parte nerviosa, la parte vascular, está todo esto comprobado. La dosis, ahí yo puse 1 gramo, habitualmente se dan 1, 2 o 3 gramos por día. Yo vengo de una reunión ahora que hay enfermos en coma, todos, se le pone una sonda nasogástrica, 8 gramos de lípidos, de grasas, ponen milagro y los enfermos todos de alta.
No es trabajo mío, yo lo vengo de ver y en realidad en esos lugares que se presentan son cosas serias y verdad, de tal manera que cada vez ya la dosis no la tenemos manejada, pero y como le dije, tanto en esto de la inteligencia va atado a esto. A mí se me ocurre que hay que, como prevenimos otras enfermedades, los accidentes vasculares encefálicos, que son los que matan más y dejan más secuelas. Hay 15 a 17 por día. Como se hacen mamografías, se hacen Papá Nicolau o otras cosas, creo que esto que yo propongo, porque va inmediatamente atado al tratamiento rápido de lo que es el accidente vascular encefálico, el AVE que llaman, que deja secuelas totales o muertes. Yo propongo un examen que al probable paciente no se le toca con resonancia magnética y unos software nuevos, por eso dije la medicina o la parte artificial, la inteligencia artificial viene cada día más avanzando, le podemos hacer el diagnóstico para prevenir el accidente vascular, recordando que la mayoría de los accidentes vasculares nacen de las carótidas, de tal manera que con eso después podemos tener los caminos para prevenirlas, tanto con el omega 3, con la cirugía o con otras eventualidades de otros productos, pero prevenir eso. Así que las propiedades del omega 3 van en todo lo que es de la mujer desde el embarazo en adelante, todo lo que es osteoarticular, todo lo que es vascular. Recuerden lo vascular, los diabéticos que tienen que prevenir las lesiones a distancia, todo lo que es inmunología y todo lo que es la parte del sistema nervioso, desde el joven al niño. Hoy digo que incluso todas estas personas mayores con Alzheimer, pérdida de memoria y todos los trastornos cognitivos que tienen, los mejora, de tal manera que si lo prevenimos vamos a tener mejor resultado. Así que para concluir, les quiero decir, como les mostré aquí, estuve en una reunión con el Papa, pero ¿por qué? Porque se desayuna con omega 3 de krill desde hace un par de tiempo por su médico de cabecera. Ahí fue cuando le dije lo de los niños y otras cosas más. Además del Papa, los que se alimentan con omega 3 de krill son los astronautas. Están llevando su alimentación para los viajes que hacen ellos con omega 3. De tal manera que las intervenciones que tuve con el Papa fue cuando le dije esas partes de que mi opinión, para concluir, lo dije hace 20 años en Berlín, una de esas delirios míos, que si es verdad lo que decimos, que va a haber niños diferentes, porque su parte intelectual, su comportamiento, su vista es diferente y es mejor con el alimento de estas grasas buenas, de esta grasa de la salud, de la grasa de la vida, como se lo dije al Papa, va a haber niños diferentes. ¿Qué quiere decir? Que va a haber generaciones diferentes, se me ocurre a mí. Él ni yo lo vamos a ver, como le dije, pero de cualquier manera, si hubiera generaciones diferentes, si hubiera gente que piense diferente, si hubiera gente que se comporte diferente, podría haber a lo mejor paz, que hoy no hay en lo que estamos buscando. Así que miro al presidente y me estaba recordando que hace 35 años fue uno de los que, yo no recordaba muy bien, pero él sí, me instaló los primeros tomógrafos que hubo en el país. Así que desde esa época muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y que pasen buenas fiestas en compañía de toda la familia.